Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio Web, con su podcast Parte Médico, que elaboramos para ustedes con contenidos de salud y de bienestar que son de importancia o de uso frecuente y que ustedes pueden utilizar en su vida diaria. Recordarles nuestras redes habituales, @mundourweb, @Julio Castro M, en cualquiera de las plataformas digitales de redes sociales. Recordarles que salimos a través de la plataforma de YouTube, en la cual pueden encontrarnos como el buscador de Parte Médico Julio Castro, pero también estamos en Spotify o Apple Music. En cualquiera de esos buscadores con el mismo criterio de búsqueda nos pueden encontrar. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy les traigo un tema muy frecuente, un tema que casi que todo el mundo lo ha pasado. Vamos a hablar de calambres, lo que en Venezuela llamamos calambres, en inglés se llama cramps. Bueno, definir un calambre no es un gran problema porque todos ustedes saben perfectamente lo que es. No hay casi que nadie que no haya tenido un calambre en algún momento en su vida. Pero en general, desde el punto de vista médico, el calambre es una contractura muscular involuntaria, es decir, ocurre sin nuestra voluntad, que se produce intensamente, además que es muy dolorosa, transitoria y que habitualmente está asociada a algunos factores de riesgo. Hay que diferenciar el calambre de otras contracturas musculares que pueden parecerse, como por ejemplo las fasciculaciones. Las fasciculaciones son unas contracciones de menor intensidad, rítmicas, reiterativas, a diferencia del calambre que se produce en un solo episodio. Y hoy no vamos a hablar de estas otras contracturas musculares reiterativas, como son los tics o las fasciculaciones, sino el calambre es típicamente esa contractura dolorosa, intensa, intempestiva. Ella dura aproximadamente de unos 8 a 9 minutos en los adultos. En los niños debe durar menos, unos 2 a 3 minutos. Y típicamente se produce en los músculos de las piernas. En el 80% de los calambres se producen en los que llamamos los gemelos. El nombre técnico de los gemelos son el músculo gastrocnemio, pero también en los isquiotibiales, que son en la parte baja de la pierna. Eso se produce en el 80%. En realidad, cualquier músculo puede producir una contracción involuntaria con un calambre. Los cuádriceps, inclusive el bíceps, se puede producir en los músculos de la espalda, se puede producir en el músculo de las piernas más grandes, inclusive los glúteos eventualmente, pero los más típicos son los de las piernas. No se sabe realmente por qué se produce más en esos músculos. Hay en general dos teorías por las cuales se producen los calambres que tienen diverso origen. El primero de ellos es lo que se llama la teoría del desbalance hídrico y electrolítico, es decir, los electrolitos que están involucrados en la contractura muscular a nivel de la placa muscular producen una alteración o se producen por una alteración del medio interno que llamamos los médicos. Y hay una segunda teoría que es la teoría de la fatiga muscular o la sobrecarga muscular, en la cual hay una explicación neuromuscular. Estas teorías ninguna explica 100% el tema de por qué se producen y a pesar de que es un fenómeno frecuente, no ha habido suficiente investigación o investigación lo suficientemente profunda para que dilucide la causa de los calambres. Voy a poner un ejemplo. Es muy obvio o es bastante común que el hacer deportes, actividad física intensa en condiciones extremas de temperatura, en particular de calor y humedad, es un predisponente importante para la producción de calambre. Tan es así que la FIFA ha introducido una nueva regla hace un par de años en la cual a determinada relación de temperatura y humedad tiene que haber un paro de la actividad física de los jugadores porque empiezan a tener riesgo de tener no solamente calambres, sino otros trastornos hidroelectrolíticos. Y es muy común, sobre todo ahorita que estamos viendo Copa América, la Copa Europea, que vemos que los jugadores cuando están en el extra tiempo pueden producirse un número importante de calambres, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces, al haber mayor cantidad de desgaste, mayor cantidad de humedad, mayor cantidad de pérdida de algunos electrolitos, aumenta el riesgo de los calambres, pero se pueden producir calambres también en situaciones donde no hay pérdida
de esto típicamente en algunas personas se produce con el sueño y es lo que quizás explica la teoría de la alteración neuromuscular. Como le dije, ninguna de las dos teorías explica completamente la aparición de calambre, pero están estas dos grandes condiciones. De alguna manera se han identificado algunos tipos diferentes de calambre o grupos de riesgo de calambre y tienen algunas denominaciones. El primero de ellos es lo que se llaman los trastornos musculares o los calambres asociados a la actividad física, es decir, lo que hablamos de la FIFA, aquella persona que jugando fútbol, está jugando tenis, está jugando golf, está jugando pádel, está corriendo una carrera de larga distancia, 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros, hace actividades en montaña de alto riesgo, monta bicicleta, por ejemplo. Estos atletas tienen un potencial de producción de calambres mucho más que la persona sedentaria que no hacen actividad física. Y esos están muy relacionados al tema del trastorno hidroelectrolítico que vamos a explicar un poco más adelante. Pero hay otro tipo de calambres, por ejemplo, es común y es una consulta no infrecuente de personas que tienen calambres de inicio nocturno, es decir, una persona que 2 o 3 noches a la semana se le produce calambre que los despierta porque la contracción es dolorosa y no encuentra una relación causa-efecto con y esto es lo que conocen como el calambre idiopático, es el calambre que no puedes identificar una causa, como el caso de la persona que corrió más de lo habitual de lo que ella corre o que hizo una actividad física mayor de lo habitual y que explica el calambre, este calambre idiopático. También hay otros tipos de calambre que el calambre idiopático, que dije como es el calambre nocturno, tiene una duración un poco mayor, quizás de menos intensidad, pero mayor duración que el calambre asociado al ejercicio, pero hay otras condiciones médicas que pueden producir los calambres. El embarazo, por ejemplo, es una de ellas. Los pacientes que están en hemodiálisis, los pacientes que tienen insuficiencia renal que están en diálisis tienen un potencial de calambres mucho mayor que las personas que no están en diálisis, y los pacientes que tienen cirrosis. También hay algunas enfermedades, como enfermedades de la tiroides, enfermedades neuromusculares que pueden producir calambres. O sea que hay una serie de condiciones médicas que pueden explicar los calambres. Entonces, si usted no tiene una explicación clara, que es que, por ejemplo, está haciendo una actividad física nueva o más intensa o en unas condiciones atmosféricas particulares que explique por qué tiene calambre y usted sigue teniendo actividad muscular que usted no hace voluntariamente, es decir, le aparecen calambres, es bueno que consulte a un médico para que descarte algunas otras condiciones que pueden estar asociadas a ella. En algunos casos, por ejemplo, los pacientes con diabetes descompensada, la hipoglicemia en pacientes diabéticos puede producir calambres también. Y algunas enfermedades neuromusculares, sobre todo enfermedades degenerativas, pueden manifestarse tempranamente con la aparición de fasciculaciones o calambres persistentes que no tienen la explicación de las personas que hacen actividad deportiva. Entonces, quizás vamos a hablar del más frecuente o más común en pacientes que no tienen otras condiciones físicas o médicas, porque las personas que tienen condiciones médicas como una cirrosis, diabetes, insuficiencia renal, uno tiene que estabilizar la enfermedad primero para que mejoren los calambres, pero el calambre más común, que es la persona que se produce posterior a la actividad física, vamos a hablar un poco de ello y un poco algunas claves, entendiendo las dos teorías, que son la teoría del trastorno hidroelectrolítico y la de la teoría del desbalance neuromuscular, cuáles son aquellas cosas que pudieran ayudar en ello. No hay un récipe definitivo para el calambre, no es que tomando una pastilla se me van a quitar los calambres de por vida, no, lamentablemente no es así. Y entendiendo además que la causa no está clara, vamos a hacerles algunas recomendaciones que son no farmacológicas, no son medicamentos que permiten hacer que estos calambres sean menos molestos de lo que habitualmente son. El primero de ellos tiene que ver con que uno debería estimar en una persona que hace actividad física más o menos cuál es el tipo de pérdida que está teniendo para suplantar la pérdida que estoy teniendo. No es lo mismo que yo esté jugando tenis o corriendo un maratón en la costa entre Carabié y Los Caracas, que estoy jugando pádel en el Junquito, por ejemplo, o en los Altos Mirandinos. Las condiciones atmosféricas ahí son completamente diferentes y las condiciones atmosféricas de alguna manera generan que mi pérdida por sudor o por transpiración sean completamente diferentes. Cuando tengo alta carga de humedad
y alta carga de calor, las pérdidas son lo que llamamos unas pérdidas hipertónicas. ¿Cómo lo sabemos? Típicamente las personas cuando terminan de hacer ejercicio se tocan la frente y prueban y es sal pura. Es decir, perdemos agua con electrolitos, pero la proporción de electrolitos que se pierde en estas condiciones de humedad y temperatura extrema son mucho más de electrolitos que de agua, proporcionalmente estoy hablando. A diferencia de cuando las condiciones atmosféricas son menos intensas, la proporción es más pareja entre agua y electrolitos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo que reponer la cantidad de electrolitos que estoy perdiendo, debería mantener la pérdida en función del tipo de pérdida que estoy teniendo. En general, se recomienda que las personas que tienen pérdidas de electrolitos importantes, sobre todo en condiciones extremas de temperatura, cuando superan los 33, 34 grados centígrados y más de 80% de humedad, uno debe tener una reposición que debe estar en un ejercicio intenso, como por ejemplo jugar tenis, correr, montar bicicleta, ejercicios aeróbicos intensos, que debe estar cercana al 1.8 a 2 litros por hora. Se calcula que en esta energía física intensa, un atleta pierde aproximadamente 1 o 2% de su peso casi que por hora de que mantenga el ejercicio físico intenso. Es decir, si nosotros perdemos 1.5 a 1.8 litros por hora, deberíamos recuperar en aguas y en electrolitos equivalentes a esa misma cantidad. Y esto puede no ser igual si usted corre, que si usted monta bicicleta, que si usted juega tenis. Lo ideal sería medirlo, pero esto es muy engorroso y muy difícil. En general, hay diferentes formas o récipes de hidratación electrolítica. La mayoría son isotónicas, como las bebidas que utilizamos frecuentemente. Hay en el mercado diferentes bebidas. No tienen la misma composición. Les recomiendo que vean la composición en términos de sodio, potasio, que son los dos más importantes o los dos más en proporciones más importantes, y van a encontrar que es diferencia. Hay unos que tienen menos concentración de sodio, otros tienen mayor concentración de sodio, uno tiene menos concentración de potasio, otro tiene mayor concentración de potasio, uno tiene menos concentración de azúcar, otro tiene mayor concentración de azúcar, y al final lo ideal es que usted construya una reposición que se parezca al ejercicio que usted está haciendo en las condiciones que está haciendo. Por lo tanto, una receta no funciona para todo. Hay algunos que son bastante promedio y son lo que llamamos isotónicos, pero algunos que son hipertónicos. Y es común, me comentaba un amigo el fin de semana, que es corredor, que es común entre los corredores que además de tomar bebidas de reposición de líquido, utilizan elementos como sal, por ejemplo, eventualmente en carreras de más de 21 kilómetros o algunos otros aditivos, algunos que tienen cafeína, otros utilizan barras energéticas, otros utilizan gel energéticos que tienen componentes que debemos conocer o que deben conocer los atletas para saber cuál es el tipo de hidratación que está ajustada al tipo de ejercicio que estoy haciendo. Por lo tanto, como les dije anteriormente, no vale una receta para todo. Lo ideal es que yo sepa más o menos qué tipo de ejercicio tengo, si es pérdida hipertónica, es pérdida hipotónica o es pérdida isotónica. Por ejemplo, los nadadores, dependiendo si nadan en agua salada o en agua dulce, las pérdidas son diferentes, pero de cualquier forma es mantenerlos hidratados, tiene que ser el objetivo fundamental. El mantenerlos hidratados está hablando de la cantidad de líquido que yo ingiero y no necesariamente está hablando de los electrolitos. Entonces, el desbalance de estos electrolitos puede disminuir la proporción de los calambres. En algunos experimentos que se han hecho en atletas, cuando tienen calambres y le miden su medio, es decir, le sacan la sangre y miden los electrolitos, encuentran que no se detecta un desbalance que tenga un patrón específico para producción de los calambres. Es decir, las personas que tienen calambre, tú le puedes sacar la sangre, le mides el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro y no encuentras mayores divergencias. Es decir, no tiene por qué tener el potasio o el sodio bajo en tu sangre para que se produzcan los calambres. Y eso, la explicación que tiene es que muy probablemente el calambre obedece una alteración de esos electrolitos en lo que llamamos el medio interno, que no tenemos mucha capacidad de medirlo. Es decir, lo que se está produciendo en la célula de la placa muscular no se expresa en la sangre. Por lo tanto, no necesariamente tengo que esperar que la persona tenga los electrolitos alterados para yo reponer mis electrolitos. Entonces, una de las cosas que hacen los atletas, sobre todo los atletas de alta competencia, es que van reposicionando
en diferentes tipos de ejercicio van reposicionando diferentes tipos de electrolitos. Por ejemplo, un corredor de 42 kilómetros tiene unas pérdidas en los primeros 5, tiene unas pérdidas en los segundos 10, tiene unas pérdidas en los últimos 20 y tu forma de rehidratación debería ser diferenciada dependiendo de la temperatura que tienes cuando empiezas a correr y cuando terminas a correr. Lo mismo si estás jugando tenis, por ejemplo, o lo mismo si estás montando bicicleta. Entonces, la recomendación es que usted tenga diferentes tipos de hidratación en diferentes momentos, sobre todo cuando estás haciendo ejercicio. Otro de los elementos importantes que recomiendan en términos de la hidratación es que usted empiece la hidratación antes de hacer ejercicio. Si usted está hidratado la mayoría de las veces con rehidratación hipotónica, es decir, que no tenga tanta cantidad de electrolitos, que se absorba mejor en el sistema gastrointestinal, antes de hacer ejercicio, usted está en una mejor capacidad. Cuando empieza a hacer ejercicio, empieza a reponerse isotónico, es decir, de la misma concentración, y cuando tiene muchísimo tiempo, más de 2, 3, 4 horas perdiendo líquido, debería tener una concentración un poco hipertónica para reponer los electrolitos que estoy perdiendo. Eso en términos de lo que se llama la reposición de electrolitos. Pero hay otro elemento que tiene que ver con la capacidad física del músculo. Como le dije anteriormente, la segunda teoría, que es la teoría de la desbalance neuromuscular, lamentablemente solo puede mejorarse con mejorar nuestra condición física. Es decir, muchas veces en esta teoría, la explicación es que en un músculo que está fatigado y contraído por la fatiga por el ejercicio, se producen alteraciones neuromusculares que permiten una concentración sostenida y dolorosa, que es lo que llamamos el calambre. Entonces, ¿cómo preparar ese músculo? No hay un protocolo único, pero preventivamente nosotros deberíamos entrenar mejor esos músculos. Si yo identifico que el músculo que me da por el tipo de ejercicio que yo hago fundamentalmente es el melo o es el isquiotibial, debería hacer ejercicios previos de calentamiento o ejercicios durante la semana que fortalezcan estos músculos para evitar que ellos entren en contractura tetánica, que llamamos los médicos, después de que yo hago la actividad física o durante la actividad física. Es decir, el entrenamiento con ejercicios pilométricos o ejercicios de carga de fuerza sobre estos músculos en poca cantidad y en mayor repetición previo al ejercicio los pone en una mayor capacidad. Lo segundo es que justo antes de hacer la actividad física, hacer ejercicios de estiramiento, sobre todo de los grandes grupos musculares o los músculos que tienen mayor carga o que tienen mayor tamaño, como son el cuádriceps, los músculos de la espalda, los músculos gemelos. Nosotros hacer una actividad de relajamiento antes de hacer la actividad muscular, van a encontrar, sobre todo de los especialistas en medicina deportiva, cuáles son este tipo de ejercicios dependiendo del ejercicio que yo hago. Y posterior al ejercicio a que yo termino, por ejemplo, la carrera o termino mi largo de bicicleta, hacer ejercicios de relajación de estos músculos. Sobre todo los 20 o 30 minutos posterior a finalizar el ejercicio y tener claro que mi potencial o mi riesgo de calambre está en las próximas 8 o 9 horas posterior a terminar el ejercicio. Entonces, en esos momentos tengo que mantener esa hidratación, no solamente durante el ejercicio, sino en el posterior, también la relajación de los músculos, ejercicios de fortalecimiento y relajación de los músculos posterior a que termine el ejercicio, pero también continuarlo con la hidratación. Y cuando tengo el calambre, en el momento que me empieza a dar el calambre, porque hemos hablado de las medidas preventivas, en el momento que tengo el calambre, lo único que alivia en ese momento son ejercicios específicos de relajación del músculo. Ustedes lo verán cuando ven los jugadores de fútbol que estiran la planta del pie o estiran los gemelos. Masaje y calor local ayudan para resolver este calambre que es particularmente doloroso y molesto. Y una de las cosas que se recomienda, es una recomendación, digamos, no médica, la utilización de aguaquina, por ejemplo. La quina, el agua tónica o la aguaquina como la conocemos en Venezuela, tiene un componente, lo pueden leer en su receta, que es la quinina. La quinina es un producto farmacológico derivado de un producto natural, de un árbol que es la quina. Su versión farmacológica es la quinidina, que es un medicamento antiarrítmico muy potente, pero con algunos efectos secundarios, que algunos médicos la utilizan, cardiólogos internistas, para tratar algunas arritmias.
Pero las bajas concentraciones de quina que tiene el agua quina, eso es su sabor amargo, tiene la potencialidad de disminuir cuando se produce el calambre de una forma bastante aguda. Entonces yo le recomiendo a mis amigos atletas que en el momento que tienen el calambre, además de hacer los ejercicios de relajación, si se pone muy difícil la contractura muscular, porque algunas veces es compleja, se produce en ambos miembros inferiores, en ambas piernas al mismo tiempo y te impide caminar, te impide estar sentado o es muy doloroso, tomar medio vaso o un vaso de agua quina va a hacer que la contractura vaya cediendo muy rápidamente. Y es algo que podemos utilizar, podemos tenerlo en nuestra nevera, podemos tenerlo en nuestra casa, podemos tenerlo en nuestro locker de nuestro gimnasio donde yo hago ejercicio y va a liberar potencialmente. No se conoce un evento preventivo de la agua quina como prevención de los calambres, pero sí tiene un efecto agudo, bastante relajante y permite que la contractura cese en relativamente pocos minutos. Pero lo más importante es que nosotros acostumbremos a nuestro cuerpo, tanto con medidas preventivas, como le dije, como la hidratación, como actividades durante la actividad física, como la hidratación con diferentes fórmulas de concentración de agua y electrolitos o bebidas energizantes y electrolitos que nos permitan durante la actividad física mantenerlo. En el caso de los calambres idiopáticos, que son las personas que típicamente dicen me da calambre en la noche, las medidas de relajación previo al sueño son importantes también, es decir, repetir los movimientos de relajación, sobre todo en los miembros inferiores, antes de dormirme y un poco de ejercicios pilométricos y ejercicios de repetición para evitar que esto pase. Si esos calambres siguen produciéndose durante la noche, mi recomendación es que busque al médico para que esta persona sea estudiada, porque debe descartarse que tenga algunas otras condiciones médicas que pueden explicar, como diabetes, alteraciones de las pruebas tiroideas, algunas enfermedades neuromusculares y algunas otras condiciones. Inclusive algunos medicamentos pueden producir calambres, como por ejemplo los diuréticos son capaces de aumentar la producción de calambres. Entonces ya esto tiene que ser enfocado médicamente. Bueno amigos, con esto queríamos darle una panorámica de un evento que nos ocurre a todos en algún momento de nuestra vida, pero que puede ponerse muy fastidioso, y sobre todo aquellas personas que hacen ejercicio regularmente, y queríamos compartir con ustedes el estado del arte de el manejo de los calambres desde el punto de vista científico, lo que conoce hasta el momento, las recomendaciones que hasta el momento se hacen desde el punto de vista científico para ustedes. Les recordamos nuestras redes, ya para despedirnos, @JulioCastroM, @MundoURWeb. Recordándose que pueden hacer comentarios a través de nuestro chat en vivo, pueden compartir el contenido, pueden suscribirse y pueden compartir cualquiera de estos contenidos en sus redes sociales. Se les quiere mucho, se me cuidan y nos vemos en una próxima oportunidad.